Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, colegas, amigos. ¿Cómo están? Como siempre, con todos los hacedores culturales a nivel nacional e internacional. El saludo especial para Cecilia, que se está restableciendo ya de sus nanas y va a colaborar con nosotros en los días de ausencia, nuestra, mía también, porque yo también voy y vengo de salud. Rodrigo Quintero, que quiero decir que es nuestro secretario de Prensa Nacional e Internacional del IAL, Instituto de Arte, Literatura y Lingüística, que auspicia este programa, y es profesor en inglés. También integra el grupo El Faro, de Pedro Mairal, miembro del Centro PEN Argentina, Fundaciones La Alandra, Orsay y SADE Nacional, obviamente, de la cual integro también, y colabora en Página 12 y Portal Azimut, premiado en Argentina, México, USA, Chile, España. Bueno, y es nuestro secretario de prensa y va a estar colaborando con nosotros, así que el saludo de Rodrigo. ¿Qué tal, Rodrigo? Gracias por estar. Bueno, muchas por gracias. Por hacernos el aguante. Por favor. Gracias, un gusto. Gracias. Y Rolando Paciente, que nació el 9 de abril de 1965. Qué joven. Bueno, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. Escritor, poeta, bibliotecario, profesor en letras, congresista argentino. Bueno, nació en Lomas de Zamora. En Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires. Muy bien. Y bueno, y tiene varios títulos, ¿no? El enigma del viento, Plenitud, haiku, propuestas didácticas y antologías bilingües. Saquen una hoja. Un libro de microficciones. Los pájaros de fuego. Bueno, y también los otros títulos nuevos, ¿sí? Sí. Bueno, de eso vamos a estar hablando con Rolando Paciente. Pero queremos darle una primicia del IAL, que Rodrigo nos va a comentar sobre eso, que estuvimos hablando en la última reunión de comisión directiva sobre este certamen para primario y secundaria. Bueno, bien, paso entonces a dar la novedad. Es una primera convocatoria literaria de cuento y relato basada en la trayectoria de Lionel Messi en el Mundial, claro. ¿Sí? Y se llama Los Mundiales con Messi. Muy bien. ¿Sí? Y en esto, ¿qué difiere? Primero, son participantes, está orientado a lo que es Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pueden participar estudiantes de nivel primario y secundario. Obviamente es un tema y la participación es individual. Obviamente se aceptan relatos de ficción inspirados en hechos reales, recuerdos, vivencias familiares, anécdotas, sueños o cualquier propuesta narrativa relacionada con la participación de Lionel Messi en la Copa del Mundo o en las Copas del Mundo. Muy bien. Se valorará especialmente la originalidad, calidad literaria y creatividad. Requisitos. Bueno, obviamente las obras deben ser originales e inéditas, escritas en idioma español, no podrán haber sido premiadas ni publicadas anteriormente. Sí, eso es algo muy concreto en general en los certámenes. Uh-huh. Cada autor debe presentar un único cuento, ¿sí? Solo uno. La extensión es entre 2 a 5 páginas, tamaño A4. Eso es importante siempre revisar. Cuerpo 12, Times New Roman o Arial, ¿sí? Como fuente. Interlineado 1.5. En cuanto a la presentación, deberán remitirse en formato PDF únicamente, indicando título del cuento, nombre y apellido del autor, edad, curso, escuela, localidad, teléfono, correo electrónico y si participan por escuelas, que también puede suceder, obviamente nombre del docente, división y curso a cargo que se permite identificar, si correspondiera. Plazos y envío de la obra. El plazo, obviamente, la apertura es el sábado 1 de agosto, o sea que ya casi estamos, prácticamente es ahora. De este año, ¿sí? Del 2026, y cierra la recepción el 24 de octubre, el mismo sábado del 2026. Es una cuestión de 2 meses. Sí, para elaboración y presentación de los trabajos de los chicos, los docentes que quieran interesar a los chicos, estaría bueno.
2 meses está bien, con la agilidad del tiempo que pasa volando. Ya pasó medio julio, digamos, medio año ya está dentro y próximamente brindamos por Navidad. Sí, ya está, medio se va, ahí nomás. Así que chicos, a crear. A crear. Hay 2 meses, a partir del 1 de agosto hasta el 20, ¿cuánto de octubre? Hasta el 24 de octubre, último sábado de octubre. Hasta ese sábado de octubre se recepcionan las obras. Atención, docentes y alumnos interesados en participar en el cuento de certamen en honor a Lionel Messi. Bien, y algo importante a resaltar es que obviamente se va a enviar por correo electrónico únicamente. Exacto. El envío es digital. Y tiene que tener dos elementos dentro del correo electrónico. Primero, un permiso firmado por escrito del padre, madre o tutor a cargo, porque son menores participantes, sí, claro. Entonces debe requerir eso, sí o sí. Y después el segundo requisito, que es obligatorio el envío del PDF con toda la información que se explica en el punto 4 de las bases y condiciones, ¿sí? En el concepto de presentación. Claro. Y obviamente iría enviado a los siguientes correos, ¿sí? Que son los que voy a mencionar ahora. presidencia@gmail.com, relaciones.int.iall@gmail.com y obviamente secretaría.general.diall@gmail.com. Bien, eso ya está subido en las redes, ¿no? Está subido en las redes. Quienes quieran consultar, ya saben, nos pueden enviar correos a las direcciones que están ahí, están en las redes las direcciones. Muy bien. Está detallado el concurso muy brevemente, ¿por qué? Porque para Instagram tiene una cierta cantidad de palabras tope, entonces bueno, no se pueden poner todas las bases, claro. Pero sí se puede mencionar, digamos, el certamen en sí, el concepto, y después si quieren ampliar las bases y demás, quieren participar, pueden escribirnos a los correos y los correos están en las redes. Muy bien. Sí, bueno, el jurado obviamente va a ser a designar, eso se va a ver de acuerdo al instituto. Y obviamente hay una cosa muy interesante acá, que es una publicación digital, ¿sí? Que es libre y gratuita, como la participación al concurso. Y después, si se quiere, con formato papel, impresión y demás, bueno, hay un aporte editorial que nos pide la editora, claro, de 15.000 pesos argentinos en caso de que, bueno, se quiera participar y sea convocado y demás. ¿Sí? Claro. Excelente la propuesta. Muy bien. Sí. Muy bien. Gracias, Rodrigo. Bueno, vamos a seguir a través de nuestro programa cada martes, comentando, recordando, ¿no es cierto? Y interactuando con los docentes, con los chicos interesados en participar, obviamente les vamos a estar contestando. Y bueno, vamos a hablar con Rolando Paciente. Estuvimos charlando en la previa ahí mientras esperábamos el horario de nuestro programa. Exactamente. Me encantó eso de la poesía tanka, ¿sí? Los haikus. Y la pregunta es, ¿incursionaste en los talleres de japoneses aquí en Argentina o fue en Japón mismo? No. Mira, si yo tuviera que precisar cómo llega el haiku a mi vida, no lo podría definir exactamente cómo, pero sí la primera vez que escuché la palabra haiku fue en una oportunidad que María Kodama, esposa de Jorge Luis Borges, fue a dar una charla a Cañuelas. Y ella habló de los 17 haikus que había publicado Jorge Luis Borges. En ese momento no existía San Google, como existe ahora, que uno consulta y tenés la información de manera inmediata. Entonces, al lado de mí estaba una profesora, que había sido profesora mía en la secundaria y en el profesorado de primaria, y le pregunto, digo, ¿qué dijo? Y ella me escribe, haiku. Y le digo, ¿qué es? Dice, mira, son unos poemas breves, cortitos, breves, japoneses, pero más no te podría decir. Imagínense con lo curioso que soy, es de cuenta, digo, que a mí me tiraron una pulga en la oreja. Hago estas referencias porque me crié en el campo, ¿no? Y siempre digo que nunca me fui del campo, sino que el campo se vino conmigo. Exactamente. Entonces, el campo va con uno. Exacto. Creo con el ombula tapera y la sinacina. Exactamente. Entonces, bueno, ahí creo que fue el primer contacto que tuve con la palabra haiku. Y a partir de ahí, bueno, empecé a indagar, empecé a investigar. Tomé contacto con una persona que fue
pionera acá también en nuestro país, estudiosa del haiku, Neri Mendiara, ya hoy no está entre nosotros, pero bueno, fue una persona de la cual también me nutrió con determinados conceptos y perspectivas del género. Ajá. Y a partir de ahí, bueno, empecé a indagar, a investigar, a comprar libros. En ese momento no existía Amazon ni nada de esto, hace más de 30 años. Así que aprovechaba cada viaje que iba, en ese momento a mi novia, o que o iban, qué sé yo, amigos a España, para que me trajeran bibliografía académica en donde yo pudiera indagar acerca del haiku, porque fue un género que me voló la cabeza, como dicen los chicos. Sí. Y bueno, y empecé a indagar, a investigar, y realmente fue maravilloso. Y bueno, tengo varios libros publicados, trabajos pedagógicos hechos con mis alumnos de escuela secundaria. Y bueno, ha sido una difusión permanente, incluso también he dado talleres y cursos en el jardín japonés, acá. Es, bueno, más de 30 años que estoy abocado, escribo otras cosas. Obvio. Quizás me conocen más por la escritura de haiku, pero bueno, también pareciera lo más novedoso, ¿no? Claro, no, pero, sin embargo, sí, escribís otros temas. Sí, otros géneros también. Otros géneros, sí, a ver, sí. Contanos. Mira, el año pasado, no, hace 2 años también publiqué un libro muy interesante, que es también bastante vanguardista, con aldrabias. Las aldrabias son es un tipo de composición poética sumamente breve, poema que está conformado por 6 palabras, y esta vanguardia surge en el año 2000 en el estado de Minas Gerais, en Brasil, en donde, bueno, un cierto grupo de intelectuales se ponen de acuerdo como para generar una nueva perceptiva de lo que es la estética, y bueno, se focalizaron en lo que es la pintura y la literatura, ¿no? Muy bien. Tratar de expresar lo máximo a través de lo mínimo. Sí. Así que bueno, como hablo portugués, me puse en contacto también con esta gente. Cuando se sorprendieron que alguien, digamos, fuera de Brasil, que además esto es muy, muy recientemente ha surgido, se interesara por este tipo de poesía. Y bueno, me mandaron material académico, que yo siempre digo que es fundamental. Uno, antes de lanzarse, tirarse a la pileta en alguna temática, obviamente quizá uno lo hace por defecto profesional, siempre es interesante nutrirse de lo que es la teoría que sustenta a esa corriente o lo que fuere. Así que tuvieron la generosidad no solamente de mandarme bibliografía digitalizada, sino hasta una tesis doctoral que había sobre aldrabias. Y bueno, así surgió, empecé a escribir. Obviamente que vengo bastante aceitado porque la brevedad me apasiona. Y además, bueno, tantos años escribiendo haikus, difundiendo el haikus, la poesía tanka también, así que surgieron rápidamente más de 200 aldrabias. Y bueno, así que salió ese libro. Mira vos, recién vengo a descubrir que yo escribía Aldabria, entonces. Aldabria, sí. A raíz de un trabajo que se hace junto por las letras, desde Fontana, Chaco, Resistencia, la directora es Mirta Ramírez. La cosa es así, los escritores escribimos en base al cuadro que vemos. Y bueno, yo no quería escribir todo un poema extenso, así que hacía 2 o 3 versos, listo, ya está. Esa es mi impresión sobre determinado. Exacto. Así que varios de esos trabajos fueron publicados hasta en 3 idiomas y están dando vueltas por el mundo. Y el otro día participé en Bangladesh. Uy, qué bueno. Vía Zoom, obviamente. Nos aman tanto en Bangladesh. Sí, nos aman tanto. Sí. Así que bueno, como le decía, bueno, remover un poco en el aprendizaje algo de mi aprendiz de inglés, japonés y Bangladesh. Qué bueno, qué interesante. Hasta las 4 de la mañana, 5 estuvimos. Qué bueno. Así que... Sí, bueno, así surgieron las aldrabias, ¿no? Tantas puntos, digamos, en común con esto, cuando me doy cuenta de que aldrabias en portugués son los antiguos llamadores o aldabas que existían acá. Sí. Y llamativamente, hace, no sé, más o menos unos 20 años que colecciono. Me gusta coleccionar objetos o cosas que quizá a nadie les llama demasiado la atención. Pero bueno, en uno de los toques que me dio en su momento, empecé a coleccionar aldabas o llamadores, los antiguos golpeadores, las manitos de bronce, de hierro. Sí. Así que bueno, tengo más de 50 piezas que algunas me las han regalado, otras las he comprado en anticuarios, otras en los viajes a Tristán Narvaja en Uruguay o en las ferias. Y bueno, fíjate cómo a veces convergen las cosas de manera prácticamente impensadas. Y bueno, me apasionó también esta propuesta de escritura, y así surgió
este libro que se llama La Aldaba de Bronce. Pero bueno, quedará quizá para otro programa. No, pero está bien, digamos, justamente te iba a decir, casi todas las aldabas que yo conozco son de bronce. Claro, y así se llama el libro, La Aldaba de Bronce. Y ahora ya no quedan casi algunas porque se lo llevan Sí. los dueños de lo Sí, ajeno. o lamentablemente con las demoliciones también. También con las demoliciones, bueno, Exacto, pero no ahora... se preserva eso que son tan estéticas y esculturales. Claro. El año pasado, bueno, estuve en España y Portugal, y ahí, bueno, vi tanta cantidad de aldabas y llamadores que habían en los portales de distintas Sí, ciudades. sí. Una maravilla, pero bueno, las construcciones siguen, permanecen ahí, y no hay tanta depredación también en lo que vos decís, ¿no? Los amigos de los Claro, que se sí, llevan lamentablemente. las piezas. Ujú. Sí, Bueno, yo lo que me sorprendía era que hacían muchísimo ruido y llamaban muy, muy fuerte. Claro, bueno, en la oquedad del zaguán, ahí obviamente que retumbaba y era como una caja de resonancia que, bueno, se escuchaban en distintas partes en el patio de las antiguas casas Claro, chorizo. exactamente, ahí en sí, San sí. Telmo, por ejemplo, Sí. algunas que quedan todavía. Exacto, y en el interior Sí. de nuestro país también, en algunas Sí, casas en que Salta, sí, construcciones en los antiguas. pueblos de la provincia de Buenos Aires también. Ujú. También, Sí, Buenos sí, Aires también, sí. es extenso Buenos Sí. Aires, la provincia de Buenos Aires. ¿Nos podés leer algo? Bueno, vamos a Entre comenzar. charla y charla Sí. vamos a ir matizando algo de tus creaciones. Bueno, ¿sí? este libro se llama Plenitud, lo publiqué en el año 2018. Ajá. Y a ver, de acá, bueno, vamos a la página 23, esto que les decía, está relacionado casualmente con lo que hablábamos Ajá. del campo, ¿no? Dice así, recuerdos, Dale. el campo, las tranqueras, el sol cayendo sobre el monte añoso, la manga, los corrales, el molino de viento, los niditos de horneros y el grito de unos teros, el ganado en hilera después del pastoreo cuando la tarde muere, el eco de un cencerro, el silbo del boyero, las mazorcas maduras bajo el sol del estío, el trigal amarillo, las espigas al viento, un costillar dorándose en las llamas, el agua congelada entre los charcos y entre los bebederos, el pan recién horneado, las manos hacendosas de mi madre, el color de la alfalfa y la pradera, los saltos de una liebre, el vuelo repentino de perdices y el cielo, todo el cielo sobre la pampa inmensa, selección de recuerdos que la memoria guarda con el único objeto de amortiguar la noche. Qué hermoso. Uy, qué bueno. Muy lindo. ¿No Muchas fuiste a la gracias. rural? Este año no fui. Estuvo no, hermoso. Me encanta, sí. Yo pero lamenté no haber ido más tiempo, Uy, pero este fue año el es- último día y pocas horas, pero espléndido, general. Sí, es bellísimo. Muy ver, bueno. Todo esto que se produce en nuestro país, en nuestro Claro, campo. que si el es- campo no produce, Exacto. no tenemos víveres en las ciudades. No habría país ya, digamos. Así es. ¿Seguimos con algo más? Sí, como entonces? ti, Bueno. por favor. sí. Cenizas. Cenizas. Eso seré tal vez. Tan solo eso. Un puñado volátil de cenizas. Último estado de la materia mía. Transformación final de aquello que hube sido. Transformación del todo que quedará hecho nada. O quizás casi nada. Memoria de la luz, del fuego, de esa vida que he sido y que nunca será. Cenizas, fugacidad, vuelo final acaso, camino hacia otra esfera, hacia otra dimensión desconocida, recuerdo de un instante, legado de un momento, peldaño hacia otro cosmos, pasaje hacia otro cielo, transmigración, viaje final, eterno y momentáneo, transmigración del alma en las alas del viento. Qué bien. Wow, qué bueno. Me encantó. Bueno, Eso de las alas del viento. Bueno, y ustedes que son patagónicos, Sí, obviamente que lo conocen y como sí. nadie. Sí, como nadie, ese viento del sur. Sí. El árbol bandera, bueno, Sí, tengo- el árbol de lenga ahí, Exacto. digamos que está Sí, así sí, sí. inclinado en Punta Loyola, y es un ícono. Ahora le sí. pusieron todo un cerco, no sé si bueno, en febrero estuve, porque yo voy y vengo, y ahora voy a estar por 4 o 5 días nada más, pero con el tiempo que está todo nevado ahí no Claro. creo que pueda llegarme hasta sí. Punta Loyola. Pero sí, son resistentes estoicos.
Sí. Así como los seres que habitamos la Patagonia. Claro, qué belleza. Sí. Bueno. ¿Algo del árbol tenés por ahí, por las dudas? Que vino a acotación ese quizá, árbol. Ese lo tengo en un libro de haiku. ¿O fue el subconsciente? No, en el libro de haiku lo tengo. Cuando yo te comentaba que hace poquito, salió este libro por editorial Líquenes, que es de allá del pago de ustedes, ¿no? De los Santa Cruz, antiguos. de gallegos. Ajá. De gallegos, no, los conocí en los antiguos, pero los chicos son de gallegos. Ajá. Y ahí, entre los haikus que contextualicé en ese ámbito patagónico, y cuando hablo de Patagonia no hablo exclusivamente de nuestro país, sino que es este territorio compartido por las dos naciones, tanto Chile como Argentina. Y como tengo amigos tan queridos allá, mi humilde homenaje fue también en esos breves poemas, pero grandes de sentimiento, ¿no? Sí. Así que de ahí está lo del árbol. Que te voy a leer ahora se llama Equidad y dice así: partir hacia otra esfera distante e incierta, despojado de ídolos y dioses, con el peso tan solo de la vida y los actos y escenas de mi obra. Partir hacia otro cielo, ¿quién pudiera? En busca de las máscaras auténticas, sin sonrisas histriónicas ni exagerados llantos. Buscar el antifaz acorde a cada día, la perpetua equidad que tanto cuesta, el platillo a nivel de la balanza, y ya hastiado de equilibrio y tino, volver hacia este mundo que lacera, al retorno continuo y al cíclico silencio, y abstraerme de todos con mirada inocente, con los ojos ingenuos y los labios sellados, con coraza perpetua para el cuerpo y el alma, pero libres las manos para escribirte versos. Qué bonito. Qué bueno. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. ¿Ese es Esto es libro? De plenitud. Ah, Esto podemos de plenitud. mostrarlo aquí. Ahí está, y digamos. te paso, aprovecho y te lo regalo en vivo, en cámara. Ay, bueno, gracias. ¿Te ha gustado? Después me lo dedicas. Cómo sí. no, un y placer. La ilustración es mía también, porque dentro de las cosas que... eso te iba a que las hago, ilustraciones también sí, pintadas, dibujadas. Sí, pinto, dibujo. Pero... O sea, hago cosas que no generan dinero, siempre digo, pero sí me da mucho placer. O sea, no se me da por hacer cosas. Sí, para es hermoso. Yo pero también es interesante. Dibujo y pinto. En acrílico. El estilo. Sí. Porque la otra técnica me afectaba un poco a las narices, digamos, así que obvié usarlo. Pero sí tiza. Opto por el acrílico también, claro. Las acuarelas, mucho de pintura sumi con las ilustraciones de los libros de haiku. Ajá. También sí, porque hay que todo más suave. Sí, es todo un deslizamiento del pincel, otra técnica. Otra técnica, pero muy exactamente. Por cierto. Qué lindo. ¿Desde cuándo pintas? Hace muchísimo. Eso sí, hace mucho. Y esto es toda una serie de ventanas. Y esto, con esta pintura, y pincel, acrílico. ¿Y le das títulos a tus pinturas o no? Sí, algunas sí. Sí, creo que la mayoría. En este caso hay toda una serie de ventanas, porque como así que en su momento te digo que juntaba y colecciono las aldabas o llamadores, se me ocurrió una idea de utilizar marcos de antiguas ventanas de casas de demolición para utilizarlos como marcos de cuadros. Como marcos, qué bueno. Así que hice una... ¿Y el soporte es tela, papel, cartón, madera, PDF? Fibro fácil. Básicamente el fibro fácil. Así que en 1998 hice mi primera muestra de pintura que se llamaba Desde la Ventana. Y y ahí fue el día que la conocí a mi esposa. Ay, qué lindo. Así que le digo, ese día no vendí ninguna obra de arte, pero me quedé con la mejor obra de arte que sos vos. ¿Y cuántos chicos tienen? Dos hijas, una de 23 y otra de 19. Qué bien. Así que es como la canción italiana esa, ¿no? Affiéchate la finestra, amore mío. Qué buena la acotación. No, es muy bueno. Bueno, Rodrigo, ¿vos querés hacerle alguna pregunta? Hacela, no hay problema. Me gustaría que nos contaras en general a todos, ya que está la audiencia también, ¿cómo fue que encontraste esto de la pintura y de la escritura? ¿Cómo te encontró? ¿Cómo lo encontraste? ¿Qué pasó a lo largo del tiempo? Sería bueno eso. Sí, no podría... Mira, mi historia es un poco particular. Como les decía, yo me crié en el campo
¿En qué pan? En qué provincia de Buenos Aires. Ajá. El campo está en el partido de Marcos Paz, Ajá. pero justo en el límite entre Cañuelas y General Las Heras. Ajá. Me crié en el campo, que era un pedazo de campo de mi familia, pero no era el hijo del estanciero, sino que me crié en una casa Sí, sí. en donde estaban todas las necesidades básicas insatisfechas. Pero tuve una bendición de tener una madre que me contaba historias, Ajá, que me ok. contaba cuentos. Y en esa casa sumamente humilde, en donde no había luz eléctrica, no había agua corriente, no había nada de eso porque tampoco existía, a la luz de una vela, mi madre proyectaba sombras chinas en las paredes y me contaba historias. Qué bonito. Entonces yo creo que ese fue un poco el germen de donde empieza a surgir esto de la fantasía y de Imaginar. crear historias, de imaginar, etcétera, etcétera. Así que esa creo que fue mi primera aproximación con la literatura, y tuve, digo yo, la mejor maestra jardinera sin que mi madre haya ido nunca al jardín de infantes, por ejemplo, o sea, Claro. una profesional. Ujú. Y después, estaba siempre esto de la inquietud, digamos, por lo estético, por lo artístico, y esculpía, que eso, hacía cosas en barro, en el campo, me acuerdo de eso, ¿no? Sí. Y después, apareció la pintura y la literatura también, la poesía, al decir de una profesora que tuve en su momento, decía, ¿quién no cometió un poema en algún momento de su vida, no? Claro. Y bueno, después ya al hacer la carrera de letras y al tener acceso a otros autores, a otras corrientes literarias, obviamente que me fui focalizando más en este género que es el que me gusta. Si bien leo o cultivo, en este caso microficciones o narrativa breve, Claro. pero no escribo novelas, no escribo, por ejemplo, teatro, no. Básicamente es la poesía Y narrativa. y narrativa breve. Sí. Y en la narrativa breve que... La microficción, me apasiona la Microficción. microficción, y así como me apasioné con el haiku, en su momento me apasioné con la microficción, Ajá. así que también tengo mucho material relacionado con lo que es toda la teoría literaria acerca de los microrelatos, ¿no? Ajá. Y bueno, ahí surgió un libro que publiqué ya hace unos años que se llama Saquen una hoja. Y ese libro contiene algo que es un condimento esencial en la microficción, que son los finales inesperados, Ajá. o es esto de tratar, digamos, de generar un equívoco en el lector, y en donde el lector sea el gran hacedor del contenido del texto, ¿no? Sí. Entonces, cuando publico ese libro, obviamente que todo el mundo que me conoce por mi profesión, de ser profesor de letras, me dicen, y seguramente es por la cantidad de veces que le dijiste a los chicos, saquen una hoja. Seguramente. Seguramente, muchas, Seguro sí. que sí. Pero o lo dijeron con uno cuando Claro, yo era alumno, ¿no? También. Pero sí. llamativamente. Yo me acuerdo, saquen una hoja, pero Sí, cuando me la hacían a mí como alumna. un paro cardíaco. No, Exacto, yo son siempre tres fui palabras. leve Sí, como sí. profesora, nunca Sí. Ah. nunca me tuvieron miedo los Mirá. chicos. Y eso, viste, que a veces hacia los profesores de literatura son reacios, te hacen las mil y Sí, una. sí, Sin sí. embargo, conmigo No. enamorado porque le hice enamorar Exacto. a través de las obras. Es que yo creo que pasa por ahí. Si vos, digamos, yo digo que mis alumnos por ahí se van a olvidar la cantidad de versos que tiene el mío Cid, te das Claro. cuenta cómo está dividido, pero nunca se van a olvidar de la pasión que les puse cuando les transmití ese Claro, contenido. Exactamente. Es verdad, vos sabés Eso que sí. personalmente a mí me pasó de no tener buenos en el colegio, tener buenos profesores de literatura. La mayoría eran así de, ¿qué comió la vida de sueño el tipo cuando me... no importa, No, ¿no? no. Y de repente yo me acuerdo que iba a particular porque tenía que salvar esa cuestión. Claro. Claro. Y era muy lector, me gustaba mucho, y mi mamá, que era una gran visionaria, dice, lo tengo que hacerlo porque este es el único hijo que me lee. La otra no me lee y el otro me parece que no va a leer. Mirá. Así tengo que salvar a este. Sí. Y me manda a una colega que trabajaba con ella, que era de lengua, mira, le dieron esto. Y pobre cómo sufría esa mujer, ¿no? Decía, pero esto a un chico de tanta cantidad de años no le Sí, sirve, sí. pero te voy a enseñar a entenderlo. Entonces Claro. ella me mostraba, en castellano antiguo tal vez, o no, viste, depende de la obra, Exacto. me mostraba un parámetro o un suceso, una imagen que no era cotidiana, y me dice, ¿y si te pasara a vos, cómo sería? Y entonces esa reconstrucción Claro.
me hizo volver a la literatura, porque me estaba yendo. Claro. Está buenísimo. Además, yo creo que los docentes, es necesario tener docentes creativos. Claro. Y gente que siempre siga reformulando estrategias para tratar de captar, en este caso, a sus alumnos. Claro. Y transmitirle lo que uno con tanta pasión trata de transmitir, que bueno, en este caso es la literatura. Sí. Pero ojalá que sucediera eso en todos los ámbitos de las profesiones. Sí, el de matemática, totalmente. No sé, ciencias naturales, Sí. etcétera, etcétera. Así Eso que es cuando el docente es apasionado Sí. de su materia, ¿no? Sí. Sinceramente se compenetra y hace llegar a... Y los chicos eso a ver. lo advierten, lo valoran, Totalmente. lo aprecian. Sí, sí. Y bueno, y yo eso lo experimento a diario. Yo este año cumplo 40 años en la profesión, ¿no? Ah, Wow. Y cuando doy mis charlas siempre digo que si existiera la posibilidad de otra vida, ajá. sin duda elijo la docencia, porque sí. yo he sido y soy plenamente feliz con esta profesión que también nunca supe si la elegí yo o la docencia me eligió a mí. Ujú. Pero lo que sí puedo decirles es que recibo una remuneración por hacer lo que más me gusta, que es enseñar. Claro. Entonces nunca viví esto como un trabajo, como un duelo, Claro. sino como el espacio en el donde yo puedo, digamos, crear, en donde puedo interactuar con el otro, generar vínculos, transmitir esto que me apasiona, que es la palabra. Así que bueno, un poco eso. Y en Saquen una hoja, retomando al tema, Claro, así no nos vamos de tema como claro, cuando a veces exactamente. los chicos nos sacan. Claro. El cuento que lleva ese título y que lo puse, digamos, como gancho, Ujú. es un micro relato que si quieren se los Dale, digo, ¿no? sí, sí. Sí, sí. Saquen una hoja, dice. Mm. Saquen una hoja, les ordenó el divino maestro. Los jóvenes se miraron perplejos, sorprendidos, desconcertados y temiendo un lapidario aplazo, desnudos se marcharon del paraíso. Ay, qué Uy, bueno. qué bueno. Qué bueno. Qué bueno, muy interesante. Muy interesante. Yo me acuerdo haber hecho un microrelato que Ujú. sale ganador del Premio Nacional en Chaco. Ah, eso sí. Ay, qué bueno. Sí, que justamente trata no el tema del sacar un ojo, sino de un alumno que tiene como una historia atrás, ¿no? Y se llama Mar de Fondo. Sí, sí. Y si bien cuenta que se porta mal, es el típico alumno problema, el chico problema, ¿no? Que siempre se cataloga. Sí, sí, sí. El chico le dice en un momento, no me importa, haga lo que quiera. Porque varias veces me pasó como docente de Y son desafíos, encontrar eso, ¿no? claro. Sí, sí. Y el chico cuando de repente se va porque ya no le importa, se levanta las mangas del guardapolvo y tenía todos moretones negros. Oh. Y entonces ahí dice, vi moretones en el brazo y termina ahí. Mm. Y Bueno, bueno, en como la que- microficción el sí. gran hacedor es el destinatario, es el lector. Claro. Y siempre digo que escribir un microrelato, una microficción, no es escribir algo cortito, sino que tiene que tener estos condimentos esenciales, como por ejemplo la intertextualidad, Claro. o como por ejemplo aquello que nos lleva a replantearnos aquellos que en un principio pensábamos que era una obviedad. Al principio de este cuento que yo les narré, fíjense que pinta una situación áulica. Claro. Saquen una hoja, les ordenó el divino maestro, hasta ahí todo el lector va enganchado de que pasa en el Claro, aula. claro. Los jóvenes se miraron Sí. perplejos, desconcertados, y uno sigue con ese, digamos, con esa imaginación. Pero Claro. aparece una palabra Sí. que es la que sirve de anclaje o inflexión para hacer todo el giro en la obra, ¿no? Claro. Cuando dice desconcertados, desnudos, se marcharon del paraíso. Ahí el lector tiene que reconfigurar toda esa película que se vino haciendo, y apelamos también a la intertextualidad, de que el lector obviamente conozca la historia de los primeros mortales, de Adán y Eva, Claro. porque si no, Claro. lo va a leer, pero no lo va a disfrutar, o no lo va a, no va a entender en Claro. sí, va a qué es quedar lo que como en eso subyace. de ¿Qué quiso decir? Claro. Va a entender como una ambigüedad que Exacto. obviamente es la lectura Por eso, previa. exacto, por eso uno necesita esto del conocimiento previo en la microficción del lector. Tengo varios textos Y, relacionados y con te lo esto. sabes de memoria la Algunos sí, mayoría. sí, Qué sí, sí, lindo. algunos, no, la mayoría no, porque son 83 Wow. microrelatos, No. algunos sumamente breves. Ajá. Pero paradójicamente fue el libro que me llevó más tiempo, más años Sí, escribir. sí, sí. ¿Por qué? Porque en la microficción considero que cada palabra tiene que funcionar como que fuera un engranaje. Ujú. Uno en una novela podés zanatear, poner cosas y Claro. condimentar. En la microficción, no. Cada palabra tiene que funcionar Claro, como un así, engranaje perfecto. totalmente. Exacto. Un ensamble total. Exacto, si no es como decimos en el campo, le queda como recabo a la vaca. Claro. Aparte, lo que tiene de bueno Sí, la microficción, ¿no? El recabo es para el caballo. Sí, ¿viste? también. Que descubrí yo después haciendo Hay que microficciones. ajustar la cincha. Es que Exacto. se lee con mucho respeto y con mucha tranquilidad, porque
no es para leer de una sentada, porque requiere mucha interpretación Exacto. previa y posterior. Entonces genera digamos, un cansancio mental que otro tipo de narración no te genera. Exacto. Es muy interesante lo que estás aportando y digamos es como denota que lo tenés claro al concepto. Sí. Por lo siguiente, cuando doy las charlas suelo decir o hago una analogía de lo que es la brevedad, porque con el haiku también pasa algo Claro. similar, Sí, sí. en donde también el silencio es parte de la poesía y el silencio es esencial para poder disfrutar del texto poético. En la microficción, por ejemplo, es fundamental leerlo de manera dosificada. Porque uno puede ser, y hago la analogía esta de una copa de vino, Ujú. vos podés estar tomando un vino muy, muy caro, con mucha textura, con mucho sabor, con mucho cuerpo, etcétera, etcétera, pero si haces un fondo blanco de una, no sabés qué es lo que bebiste, no disfrutaste sorbo a sorbo y terminas seguramente con una borrachera tremenda. O la otra analogía que hago es con una caja de bombones. Claro. Vos te podés comer un bombón atrás de otro y después terminás indigesto y nunca más los bombones. Y sí. En cambio acá vos tenés que disfrutar de la palabra, tenés que disfrutar del texto, tenés que tomarte tu tiempo y volver incluso a hacer una segunda reinterpretación, porque a veces, por muy breve que sean, te quedás como cuando dicen las gallegas en el GPS recalculando, te quedás recalculando. Sí. Y hablando de recalcular, ¿has notado que los escritores han incursionado en demasía hacia la microficción o no? ¿O está repartida la cosa? No, hay un grupo del cual conozco y digamos personas que saben del género. Podría citar a Ana María Yúa, a Martín Gardela, bueno, y a muchos más, Raúl Brasca, que son, digamos, gestores además del género. Sí. Pero, insisto, cualquiera no se mete con la microficción. Monterroso, Augusto Monterroso. Bueno, Monterroso, claro, sí. El Pionero, sí. Claro. Bueno, y David Lakmanovich en Tucumán. Hay, digamos, en nuestro país ciertos polos en donde la microficción, digamos, está bien desarrollada. Por ejemplo, en el NOA, en la zona de Tucumán, Jujuy, hay buenos microficcionistas. Bueno, aquí en Ciudad de Buenos Aires también, en Patagonia también, en zona de Universidad del Comahue, ahí también hay una investigadora que le ha dedicado mucho tiempo a lo que es la microficción y a hacer trabajos académicos interesantes, recomendables. Muy bien. Así que bueno, eso veo que has viajado bastante, así que ¿cómo ves la literatura a nivel nacional? Nuestra literatura argentina. Mira, hay dos focos que podrían ser tangibles. Uno el que es comercial y otra es el tipo de literatura que uno tiene la posibilidad de escuchar al participar en distintos congresos, encuentros que se dan en nuestro país. Afortunadamente ahora estoy viajando una vez al mes a distintos lugares de nuestro país, en donde tengo también la posibilidad no solamente de socializar lo que humildemente produzco, sino también de escuchar otras voces, porque esto es una retroalimentación permanente. Claro. Insisto que nadie crea algo de la nada, todo está escrito, somos grandes reformuladores. Sí. Y bueno, y es necesario esto. Vos me decías en función a la literatura actual. Y hay gente que es sumamente talentosa, gente que es muy creativa y eso, digamos, me da siempre la posibilidad de seguir creyendo, ¿no es cierto?, en la palabra. Más allá de los desafíos que se nos han presentado, yo te diría en estos últimos 2 años, que es con el caso de la IA, la inteligencia artificial, Sí. en donde, si bien al decir de Santiago Kovadlov puede ser una herramienta de trabajo para nosotros que tenemos cierto camino recorrido, pero mi gran interrogante es de aquí a futuro, ¿qué pasará con los futuros estudiantes de hoy que únicamente se van a remitir a la información que le va a proporcionar esta IA y no van a ejercitar ellos el ensayo error y la búsqueda? O como vos decías, fui creciendo en la microficción y sí, porque un escritor se hace escribiendo, un lector leyendo y un orador hablando. Claro. No queda otra. Claro, y justamente eso de la IA sí es un desafío tremendo, ¿no? Y te das cuenta cuando utilizan la IA en los escritos. Sí, además hay programas, digamos, como para poder detectarlos, pero además de eso... se están especializando mucho, me parece. Hay algo que es muy tangible. Vos podés presentar un trabajo académico muy bien hecho, formateado, etcétera, etcétera,
a pesar de que yo siempre con mis alumnos trabajo con lo que es la técnica del portfolio, en donde paso a paso me tienen que ir presentando los avances de sus investigaciones o lo que fuere, y ahí, bueno, vamos haciendo los ajustes necesarios, porque de nada sirve que a último momento me traigan un trabajo muy bien hecho sin saber yo cómo fue ese proceso. Fue el proceso, obvio. Entonces, básicamente, la técnica del portfolio me permite primero posicionarme y poder después hacer una devolución acorde a esto. Sí. Y después la otra instancia. Fantástico, vos podés presentar un trabajo muy bien. Bueno, ahora háblame de esto. Y ahí, viste, es como cuando el mentiroso de trucos, el jugador de trucos te habla. Y bueno, es así. No contemos nada más, chicos. Totalmente, estoy de acuerdo. Nos pasó cuando hicimos la diplomatura en escritura creativa. Yo la hice ya hace un año y taquito. Y teníamos un portfolio que nos daban ellos, donde te íbamos presentando diferentes consignas. Podíamos seguirlas o no. Y me acuerdo que la tesis final era justamente una tesis de obra. Y había que después decir, bueno, ok, ¿qué vas a presentar vos? Y yo tenía como un compendio de varios relatos, varios microrelatos que hicimos con ellos, y varios otros que no, pero que iban con el, digamos, ¿qué te digo? Con el, no solamente con el título, sino con el postulado de la obra en su momento. Y lo estuvimos corrigiendo un montón, y me decían, ¿por qué pusiste esto? Y vos tenés que poner esto acá, y así, y te mataban. Y a mí me encantaba porque era buenísimo. Pero había que defenderlo. Exacto, que el otro además te demuestre en dónde puede tener, digamos, una mejora, porque un texto no es que queda acabado o terminado, es raro que te salga de un texto, tenés que estar muy iluminado, tenés que haber, digamos, tener mucho oficio en esto, pero siempre, digamos, la escritura, a diferencia de la narración oral, nos da la posibilidad de la reescritura, de tomar distancia con el texto, de volver a analizarlo, de someterlo, digamos, a la mirada del otro, y que el otro además sea un destinatario válido. Claro. Porque a veces uno, con la ansiedad de querer mostrar lo que escribe, le mostrás al destinatario equivocado, y que esa devolución no puede ser la acorde. La adecuada o acorde, exactamente. Entonces, y ahí te mata, ¿viste? Claro, si no tenés, digamos, si no estás bien posicionado. En vez de poner agua fría, pones agua caliente. En una pequeña planta. Te siembra la duda, pero claro. Y a lo mejor no es obviamente la persona adecuada a dar esa contestación que corresponda. Y después hay otra cosa, que también nosotros creo que nos autosaboteamos, pero es todo también un aprendizaje. Nosotros nos comparamos o decimos, no, ¿qué voy a escribir yo? ¿Qué van a pensar? Que me quiero hacer el Borges, el Cortázar. Claro, sí, nos subestimamos y sin embargo en la creación está la mirada del ser interior que uno plasma en esa obra. Y además hay otra cosa, nosotros conocemos lo que nuestros grandes nos dejaron como legado. Claro. Pero yo desconozco todos los bollos que habrá hecho Borges y los arrojó un cesto. Y los tachones que habrá hecho Cortázar. O sea, conocemos lo pulido de lo pulido de lo pulido. Claro. Entonces, como les decía, es todo un proceso, es una construcción, y es lo mismo que uno quisiera ser un concertista aprendiendo guitarra en un fin de semana. Claro. Tal cual. Imposible. Imposible. Es lo mismo, chicos. Salta la cuerda del violín. Me ha pasado de de charlar así con gente muy eminente. Me acuerdo en un momento en una noche de Dijon que hicieron acá en Buenos Aires, de la novela negra. Uno de los referentes más grandes de novela negra, que fue mentora mía en teatro y bueno, en lo que era escritura. Bueno. Patricia Suárez. Y cuando llego, ¿no? Y yo estaba medio down porque ese día no me había salido nada y no tenía inspiración. Me fui y dije, me voy a la noche esta de Dijon, algo aunque sea para ver. Y me la encuentro, vestida de violeta, viste, imponente como ella. Hola, me saluda porque ya nos conocíamos. Y le planteo, che, ¿vos sabés que ando así? No, me dice. Vos sabés las veces que yo he corregido. Vos sabés las veces que me dijeron que estaba loca porque quería publicar libros a los 20 años. Y dice, bueno, hoy yo ya tengo esta carrera, pero por 20, 25 años la tuve que remar yo también. Y me contaba todos los pormenores, y era más o menos lo que me pasaba a mí, lo que le pasa a cualquier creador. O sea, el hecho de conocer, y que bueno, tengan obviamente la grandeza y la humildad que tiene Patricia Suárez de poder compartírtelo, te da la impronta de decir, bueno, por acá va el camino.
Sí, lo interesante es es esto, encontrar, digamos, espacios como este acá en Radio Cultura y poder debatir estos temas que nos acontecen, Claro. poder interactuar entre, que gente que estamos por el mismo camino, que no somos el grueso de la sociedad, que no abundamos, No, obviamente, pero pero es muy interesante generar vínculos empáticos con el otro, ver qué es lo que le pasa, cuál es el proceso. claro, porque que tiene. justamente nosotros empatizamos con esa persona que va caminando por la calle, en la vereda, o el que transita en un vehículo, en un café. Observamos y lo transmutamos de acuerdo a nuestro pensamiento en la palabra y en el papel, ¿no? Sí, Obviamente, sí. que es así, porque si no seríamos, no sé, no quiero subestimar a la planta ni a la piedra, porque también tiene su ser. Seguro. Bueno, mira, hablando de piedra, daría para seguir muchísimo hablando. El año pasado estuve en Puerto Deseado, porque tengo allá una alumna en el taller de escritura ¿Quién creativa. es, Mabel? Mabel. Es la que hace programa de radio. Sí, amiga. Mabel Isacuña. Claro. Sí, hermosa. Bueno, hemos leído poemas de ella acá. Es un ser de luz. Total. Sí. Bueno, y está en mi taller desde hace 7 años. Ay, qué linda. Bueno, así que tenemos un vínculo de amistad, de cariño muy, muy intenso, muy buena gente, ella, su familia, sus hijos. Sí. Y es más, le prologué su libro y lo presentamos en la Casa de la Provincia de Santa Cruz este año. Sí. Y bueno, me invita a la Feria del Libro que se hace en Deseado. Así que llego a Comodoro, de ahí me dice, no, es cerquita, dice Juanpi, el hijo, dice, te va a buscar. Claro, para ustedes todo cerca, 250 kilómetros. 300, 600 kilómetros. Puerto Deseado está más cerca de Caleta Olivia, pero hacia Río Gallegos son cerca de 700 kilómetros. Ya sobre Gallego y sobre esa zona se suele decir, bueno, si está a menos de 1000 kilómetros es cerca. Claro. Estamos acostumbrados a esas extensas Entonces me dice Mabel, como yo me quedaba un par de días, dice, ¿qué te gustaría conocer? Y yo tuve una profesora en la escuela secundaria sumamente apasionada. Ajá. Ella enseñaba geografía y viajábamos cuando ella daba sus clases. Qué bueno. Se llama así. Sí, excelente. Entonces, nos habló en su momento del Parque Nacional del Monumento de Bosques Petrificados. Así que le digo, Mabel, quiero ir. Esto en alusión a la piedra. Claro, traigo el tema bosque por esto, petrificado, ¿no? Sí. Entonces, bueno, me dice Mabel, bárbaro, vamos, si está acá nomás, está cerquita, 270 kilómetros. Bueno, llega y yo entré, les puedo decir, en un estado de éxtasis en ese lugar. Pero obviamente las experiencias o lo que le ocurre a uno quizá no es para todos, ¿no? Y bueno, y yo les puedo asegurar que entré en diálogo con esos árboles que en su momento fueron seres vivos, hoy estaban transformados en rocas, silicados, obviamente, abrazado a esa. Le digo, Mabel, no me saqué foto porque Mabel me sacó foto. Bueno, abrazado a esos árboles. Y obviamente que las piedras, uno puede entrar en diálogo con las piedras. Y hay otro dicho que yo tengo, que en mi taller hago escriben hasta las piedras, y no porque las subestime, sino porque las piedras tienen mucho para contarnos, mucho para decirnos, y seguro que si pongo 2 juntas, no solamente que se hacen amigas, hasta capaz echan cría. Mira, fíjate, hablando de piedras, siguiendo el tema de la piedra, yo recorría las orillas de Río Gallegos, bueno, en todos lados gallegos encontrás piedra, ¿no? Para hacer la pintura en la piedra. Yo no era cualquier piedra, sino la que me llamaba y la que me daba idea, digamos, una cierta figura. Así que empecé a dar taller de pintura, aparte de literatura también en el centro de jubilados ahí de judiciales de Río Gallegos. Y actualmente es presidente del centro, ella superó al maestro prácticamente. Buenísimo. Tanto en la tela como en la piedra. Excelente. Tanto es así que preparó piedras así más o menos de este diámetro para un gran encuentro, una gran cantidad de obsequios. Recuerdo de Santa Cruz. Mira qué bueno. Qué belleza. Qué bello, sinceramente, también, hermoso. En mi casa, a ver, es tipo un museo, porque entre las cosas que he ido coleccionando a lo largo de la vida o objetos que me han, digamos, interpelado, bueno, rocas y minerales tengo de distintos lugares, desde la India, donde he estado, de Estados Unidos, de lava de Hawái, rocas de Chile,
no sé, cosas de La Habana. Ajá. Bueno, la habrás traído medio escondida, porque si no te requisan y te sacan. Exacto, me ha pasado, pero últimamente, antes no me pasaba eso. O quizá bueno, antes no controlaban tanto. Claro. Tanto así que los bosques petrificados de allá de Puerto Deseado, entre Caleta y Olivia, salían por el Puerto Deseado, justamente Claro. en los grandes buques, Sí, sí, estoy hablando 40, 50 años sí, atrás. y de hecho que están exhibidos en los museos o en claro, las casas particulares. exactamente. Sí. Pero ahora En este caso, se yo me acuerdo, decomisa. se decomisa. Sí. Sí. Yo había comprado Obsidiana en Mendoza, Sí. unas piedras bellísimas que son negras, intensas, muy filosas. Ajá. Y bueno, lamentablemente sí, las tuve que dejar. Bueno, mirá lo que nos llevó la piedra, ya nos quedan pocos 6 minutos, y así no que hablamos- quisiera no hablamos que nos de dijera poesía algo. encontrada. Bueno, pero lo poesía, dejamos para otro algo. momento, No, otra, lo que vos quieras. Bueno, este es Los pájaros de fuego. Es que uno se engancha. Sí, un tema. Se engancha ahí. Discúlpenme Pasa el si me tiempo. fui de tema. No. No, pero Perfecto. la conocemos, lo mismo de los antiguos, después lo hablamos, ya sé Perfecto. quién es la Sí, persona. sí. Buenísimo, bueno. 73, a ver. Este es de Los pájaros El mundo de es fuego. un pañuelo, El Sí, mundo como es se un dice. pañuelo. claro que sí. Cuando estuve en Japón también me encuentro con el embajador de Bolivia, dice, mirá, nos encontramos, nos conocíamos acá de Argentina, ¿viste? ¡Qué belleza! Sí. Bueno, anécdotas como esa me han sucedido también. Sí. Muy extrañas, pero Sí, bueno. sucede. Este es de Los pájaros de fuego, Ajá. complementos. Y dice, entonces nos decíamos, si aquello era la luz, el éxtasis, la vida, ignorábamos todo, o acaso casi todo. Nunca había conocido la inmensidad del cosmos, nunca había imaginado entregarme a tu abrazo. Encontrarnos fue entonces unir dos magnitudes, el cielo y el océano. Encontrarte fue acaso descubrir que a mi cielo le faltaba tu vuelo. Qué bonito ese. Qué buena imagen, bueno, me gusta mucho. Bueno. Otro gracias. poema, tenemos Dale, tiempito. Bueno. 122. Alguien entra en el mundo de los muertos con total desconcierto. Picado ya el boleto de los días, alguien desconcertado celebra sus exilios, o acaso un vuelo nuevo, como si de repente, después de un brindis breve, hiciera un fondo blanco con la vida y el tiempo. Wow, Wow. qué bueno eso. Sí. Ese fondo blanco. Fondo blanco. 78. Todo pasa. Pasa el río debajo de los puentes. Pasa el tiempo, la luz, también el alma. Pasa en el devenir de la distancia, la infinita mirada del olvido. Pasa una barca con tu amor corriente abajo. Pasa la vida, pasa la esperanza. Queda la soledad poblando el alma, el signo visceral, la vida misma. Muy Wow. bien. Gracias, Bueno, Rolando. no, Qué paciente. buenas por esas favor. imágenes, signo ¿Qué otro visceral, la libro vida tenías misma. acá, digamos? Este es ¿Has el leído último algo? que acaba de salir esta Bueno, semana. Así justamente que, algo, tenemos un tiempito, lo bueno, vamos a tirar. este se llama Poesía Encontrada. Ajá, eso. Es el Poesía primero encontrada. que se publica porque como bibliotecario y bibliotecólogo he tratado de indagar y no existe nada. Que, Pero digamos, tenemos tantas cosas para hablar de bibliotecología también, no, qué buena. Hice la carrera, sí. Qué lindo. Me enamoré de esa carrera porque pensé en su momento, digo, bueno, para cuando me jubile, voy a estudiar para bibliotecario, ¿no? Y pensé que ahí me iban a enseñar únicamente a catalogar y clasificar. Claro, los no, libros. pero te enseñan otras cosas, Hay ¿no? tanto, Encuadernación. tanto para hacer, pero sí, además sí. tanto desde la gestión cultural para hacer Sí. una biblioteca, Sí. que bueno, me entusiasmé, hice la carrera en La Plata, bibliotecario de instituciones educativas, Ajá. y después el postítulo, el de Bibliotecología y Ciencias de la Información. Ajá. Nunca trabajé como bibliotecario, creo que ya a esta altura de mi vida no voy a trabajar como No, pero ya bibliotecario. tenés el conocimiento para entrar. Exacto, en para una buscar biblioteca. información, exacto. Bueno, léenos porque se nos va el tiempo. Dale, dale. Uy, bueno, y si lo dejamos para un próximo. No, uno Bueno. uno uno, chiquito. uno. Poesía encontrada. Sí. Es
Es una Vamos a poesía- encontrar la poesía. Vamos a encontrarlos juntos porque les cuento, esta obra surge a partir de libros que yo encuentro en las calles Ajá. o que están deshojados y tirados, que son libros Ay, o que los sí, compro en las qué pena, o que sí. compro en, Sí. en los saldos, y hago las intervenciones, son textos narrativos y a partir de ahí les hago dibujos, Ilustraciones. técnica de centangle, y me Ajá. quedo únicamente con las palabras que me sirven para conformar un texto poético. Muy bien. A ver, podemos- Sí, sí. A ver, cámara. Ahí. Ajá. Muy Ahí bien. está. Muy bien. Gracias. señor operador. En la bibliografía, obviamente, Ajá. también uno por defecto profesional y para que el lector tenga toda la información posible, cito cuáles son los libros que fueron intervenidos, Ajá. para que vean, ninguno tiene que ver con el hecho poético, sino Claro. que son textos narrativos, Claro. una biografía Muy de bien, Brigitte muy Bardot, honesto, obviamente. Sí, y que creo total. que es lo que Corresponde. digamos, Sí, corresponde. sí, sí. Hay otro que habla sobre la vida y desafíos del Papa Francisco, otro que, me llamó la atención, Una nueva mujer, relato íntimo de una menopausia. Fíjense que hay por ahí poesía, no, pero sin embargo, No, pero pero sin interesante. embargo la poesía está en Bueno. busca de nosotros y encontrándonos si nos disponemos Claro. a encontrarnos con ella. Bueno. Bueno, vamos con la 316 acá Dale. de poesía encontrada. Yo encontré esto Muy bien. que dice: siempre es de noche y los ojos descubriendo bichos de luz en las nochecitas de verano. La media luna abrirá tu sonrisa blanca, detenida en la infancia, detenida en el tiempo, porque desde el lado de adentro sos la luz de ternura para siempre. Ay, Wow. gracias Rolando Paciente. bueno. Hemos encontrado la poesía encontrada aquí en la voz de él, de Rolando Paciente. Gracias Rodrigo por estar. Gracias señor operador. Muchísimas Y a gracias la audiencia. ustedes, muchísimas gracias a ustedes, Gracias. bueno, a todos los oyentes. Un placer. A Cecilia, Claro, que fue Cecilia el nexo. Chimiot del Nexo Exacto, para que yo Comunicante. estuviera aquí. Está. Así que bueno, gracias a ustedes por tanta generosidad y cordialidad. Gracias, muy amable. Rodrigo. Gracias. Bueno, gracias a todos. Saludos a todos. Y bueno. nos veremos en la próxima. Gracias señor operador, a la audiencia. Bueno, Hasta y pronto. para vos, te lo regalo.